Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Arts. En esta ocasión tenemos a un nuevo invitado que viene desde Argentina, o más bien está en Argentina. En esta ocasión nos visita Tano de Ando Croquisando. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Gera? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Justamente ahorita estábamos platicando, ¿no? Del proceso que tenemos en nuestras cuentas, en nuestras páginas, ¿no? Porque al final de cuentas somos creadores de contenido. ¿Cómo te consideras tú? En primer lugar, arquitecto. Y en segundo lugar, sí. Tengo una lucha interna entre si me defino como generador de contenido o, o alguien dedicado a la difusión arquitectónica. Pero bueno, me parece que no es importante definirlo porque tal vez me lleve a encerrarme, entonces capaz que lo dejamos sin definir y adoptar esa libertad, ¿no? Que te da no encasillarte. Sí, claro, también porque al final de cuentas el público es el que va a definir pues un poquito de quién eres, pues, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿no? Súper bien. Para iniciar con el tema del podcast, me gustaría preguntarte para ti qué es la creatividad, hablando pues desde el ámbito de la arquitectura. Hijo de puta. La creatividad. Yo creo que es la búsqueda constante. O sea, bueno, hace un ratito justamente hablábamos de eso, de errar, de intentar, de buscar nuevas formas, ¿no? Y de buscar nuevas formas de comunicar algo que llevamos dentro y que pensamos que tiene que ver, y eso es una opinión personal, que tiene que ver con qué camino sería el correcto para tomar. Y en la arquitectura mucho más, porque la arquitectura, no me canso de repetirlo, pero casi siempre se ha centrado en cómo es vista por otros arquitectos y muy pocas veces se ha centrado en la arquitectura para la gente normal, por así decirlo, para las masas, ¿verdad? Entonces, decir, hay que ser creativos y hacer un poco de mea culpa en por qué no llegamos a esa gente. Y tal vez tiene que ver con ser un poco más simples en lo que queremos comunicar y sacar a la arquitectura de ese pedestal en donde muchas veces nosotros mismos la ponemos, ¿verdad? Sí, o sea, es justo lo que estábamos comentando, ¿no? De la difusión arquitectónica. Creo que esta parte es muy importante y estas herramientas pues nos permiten transmitir el mensaje para toda la gente, ¿no? Y al final de cuentas educarla, pues, para poner al mismo nivel, como dices, la arquitectura y no simplemente hablar un lenguaje de arquitectos para arquitectos, sino que sea, pues es para todos, ¿no? Todos vivimos la arquitectura, al final de cuentas. Y para valorarla, porque muchas veces nos pasa que se nos ningunea, a la profesión se la ningunea o se la minimiza por cuestiones de desconocimiento. Entonces, muchas veces, o me ha pasado, y es una experiencia personal, que me han dicho, haceme un croquis, y a mí lo primero que se me viene a la mente es un boceto a mano alzada sobre determinada construcción, ¿verdad? Y la gente te pide un croquis cuando en realidad te está pidiendo un anteproyecto. Entonces, es tan culpa del desconocimiento de ellos como culpa nuestra por no saber decir, esta es mi profesión, esto es lo que hago y esto es lo que vale. Sí, correcto. Ese es un tema muy, muy importante, ¿no? Que hay que buscar transmitir también para que las personas puedan tomar la decisión correcta al momento de construir también, ¿no? Que consulten a los arquitectos, porque también muchas veces piensan que el arquitecto es como solamente para la elite, pero no es así. Sí. Eh, ¿qué arquitecto consideras tú o cuál es tu arquitecto referente o no sé, que ponga a la arquitectura para todos, pues? Mira, me gusta mucho justo que también tiene que ver con que las opiniones muchas veces vienen fundamentadas por las situaciones que nosotros estamos sintiendo o en el momento o en las semanas anteriores, una cosa así. Entonces, seguramente vos me preguntás esto hoy y yo te dé un ejemplo y me lo vas a preguntar de acá a 5 años y te dé otro ejemplo. Pero bueno, últimamente estuve preparando un video de Shigeru Ban y me llamó mucho la atención porque yo hago muchos, y eso que recién empiezo mi carrera, ¿verdad? Mi profesión recién la empiezo hace menos de un año, y ya he hecho varios proyectos como para espacios públicos o recuperaciones de, no sé, de lugares en desuso, y digo,
cómo puedo usar esa faceta de darle un bien a la comunidad y de la mano también vivir, porque la verdad es que si no cobramos por lo que hacemos, no vivimos. Y me gustó mucho lo que él hizo, él se configuró como un arquitecto y después trabajó, en base al equipo que él conformó, trabajó su vida profesional y trabajos pro bono, y a los dos, es más, los llevó a tal punto a los dos que a él se lo premia más que por su trabajo en arquitectura, que es muy importante, se lo premia mucho por la obra humanitaria que él tiene realizada. Fue uno de los fundamentos por los cuales le dieron el premio Pritzker. Entonces, decir, bueno, fíjate que hay gente mirando también cuáles son aquellas cuestiones que complementan a la arquitectura o al arquitecto en ese caso. Sí, súper bien. De hecho, también ahorita me estabas comentando, ¿no? Esta parte de que hay que complementar estas dos partes del arte y la parte económica, ¿no? De lo que queremos y tenemos que vivir al final de cuentas. Sí, que es Eh, la más complicada. sí, la verdad. ¿Y cómo es esta parte de desarrollar tus proyectos? ¿Cuál es ese primer paso que das para la resolución de algún proyecto que tengas? Mira, por el momento me ha tocado hacer asesoramientos y uno que otro proyecto medio ahí a los tirones, porque acá en Argentina yo me recibí va a ser un año que me recibí, todavía no tengo el título. Esa es una de las cuestiones que me parece importantísimas a corregir, porque nosotros venimos con un ritmo desde la facultad en el que es hora tras hora metiéndole a, no sé, a los proyectos, metiéndole, acá se le dice pasando de largo, ustedes creo que le llaman amanecidas, son noches y noches sin dormir, para que después de golpe te encuentres en un vacío legal que te lleva de entre un mes a un año sin poder ejercer la profesión y reencontrándote también con otro tipo de vida que antes no tenías. Entonces, decir, bueno, habría que replantearse esos tiempos que no dependen de nosotros y que afectan directamente a nuestra inserción laboral. Y repetime la pregunta, por favor. No, sí, sí, es un tema muy importante porque pues al final de cuentas afecta o nos beneficia, ¿no? Como ya recién egresados. Te Sí, comentaba que cómo es ese primer paso que das para la resolución de tus proyectos. ahí está, gracias. Yo investigo mucho sobre dónde se va a hacer la obra y sobre la gente que va a utilizar esa obra. Uno de los primeros proyectos que me tocó fue una feria de ciencias virtual, que es cuando comenzó la pandemia. La feria de ciencias no se podía hacer de forma presencial, entonces ellos necesitaban una página que haga las veces de lugar de exposiciones, ¿verdad? Y se me contactó para diseñar la arquitectura de esa página. Entonces, en ese momento empecé a investigar dónde se iba a hacer, porque tenía que tener, más allá de que es una obra virtual, tenía que tener algunos anclajes a la cultura local, para mí, ¿verdad? Y en segunda medida tenía que ser eficiente para la tarea que se vaya a usar, ¿verdad? O sea, estamos hablando de algo virtual, pero que vos tenías que sentirte inmerso en la experiencia. Así que bueno, básicamente desempolvé un poquito el método de diseño que se nos enseñaba en la facultad y empecé a investigar, en primer lugar, dónde se iba a realizar y en segundo lugar, quién iba a utilizar esta obra en particular. Me parece importante no olvidar que detrás de cada obra hay una persona que por ahí estuvo ahorrando años y años por hacer su casa, que también me ha tocado hacer casa, y para aquellos que no les ha tocado hacer alguna casa, si les puedo dar un consejo es que dejen de lado las ideas que traigan ellos. O sea, que se sienten y verdaderamente escuchen qué es lo que la persona quiere. Sí, me parece muy bueno ese punto que mencionas y justamente mencionaste no algo relacionado con la arquitectura directamente, sino que la construcción de una página que al final de cuentas va a Sí, ser para usuarios, ¿no? Y creo que sí, aquí viene lo interesante, ¿no? Que yo creo que en cualquier proyecto siempre, pues el primer paso para resolverlo sería conocer al usuario, ¿no? Y cuáles son sus necesidades y todo. Y en la arquitectura también funciona de esta manera, ¿no? ¿No crees? me parece que sí. Me parece que sí, como te digo, es importante conocer cuáles son verdaderamente las necesidades porque a nosotros se nos forma con las ideas de los grandes maestros de la arquitectura y se nos enseña que tal vez Mies se refugió y estuvo años trabajando sobre una tipología
que fue la de las casas patios, que estuvo 5 o 10 años. No sé, acá en Argentina, por ejemplo, Caveri trabajaba con, qué sé yo, con arquitectura enterrada, entonces cada uno tenía su forma de hacer arquitectura y se nos olvida que son las excepciones a la regla. Estas arquitecturas que, bueno, después quedan en la historia, para mí, ¿no? Para mí son las excepciones a la regla, porque hay por detrás infinidad de arquitectas y arquitectos que no se los conoce, pero que también hacen arquitectura. Y ellos son los que verdaderamente están trabajando para a ver cómo lo digo, usuarios reales, ¿verdad? Entonces, me parece que es importante cómo se enseña arquitectura, pero también tendríamos que empezar a trabajar con situaciones más mundanas, como por ejemplo, acá en Argentina no se trabaja con presupuestos. Y la gente, lo primero que te pregunta es cuánto te va a salir la casa. Es más, saben más que vos, seguramente, con respecto a eso, porque ellos estuvieron metidos en la idea. O sea, ellos dicen, mirá, según el precio del metro cuadrado, y vos te quedás así como, ¿por qué yo no sé eso? ¿Viste? Son cositas que las vas a ir aprendiendo, seguramente, espero que la aprendamos en un futuro. Eh, y no sé si debieran venir dadas desde la facultad, pero la facultad tendría que tener un enfoque más humano en ese aspecto. Sí, me parece un punto también muy interesante porque, por ejemplo, nos plantean, pues sí, como mencionas a Mies, ¿no? Y, por ejemplo, como ejemplo, la casa Farnworth, ¿no? Que la diseñó y Sí, fue una gran, pues una obra maestra, ¿no? Pero al final de cuentas, pues la cliente ahí se sentía que la estaban mirando y pues sí. demandó y todo, o sea, y pues sí, o sea, realmente sí me parece un tema muy importante que nos enseña la parte humana, ¿no? Y no tanto a tener ídolos, sino más bien Sí, estudiar sus casos, ¿no? Más que nada. sí, sí. No, no dejo detrás la importancia histórica que tuvieron esas obras para el contexto y el valor académico que tienen esos arquitectos. Solamente digo que estaría muy bueno complementarlo con situaciones más reales, nada Sí, más. sí, sí. Sí, claro, al final de cuentas son grandes maestros, pues. Sí, 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 sí. Y Por algo están donde están. sí, exacto. Este, ya que tú desarrollas tu investigación y todo el tema de conocer al usuario, ¿desarrollas algún concepto arquitectónico o cómo manejas esta parte del concepto? Mira, por el momento trato de no agarrarme mucho del concepto, porque es algo a lo que me dirigía directamente como forma de resguardarme. Entonces, como excusa por no saber cómo encarar un proyecto, inmediatamente me refugiaba en el concepto. Entonces, después de un tiempo dije, no, no porque eso es una idea preconcebida que yo ya traigo y se la quiero insertar a la vida de una persona que no sé si tiene que ver con eso. Entonces, si yo me pongo a trabajar con una persona que, no sé, que ama el minimalismo y yo justamente traigo un concepto minimalista, con ella seguramente yo tenga muchos puntos en contacto y de valor. Ahora, si trabajo con una persona, no sé, que le gusta la sobreabundancia y yo le diseño espacios minimalistas, en algún punto mi idea va a chocar con la forma de vida que él tiene. Y espero que sea más temprano que tarde, porque si no, nos vamos a encontrar con una persona que a los 5 años, 10 años, se da cuenta que no está feliz en su casa. Entonces digo, me pareció importante saber ver eso. Y no sé si todo el mundo puede decir lo mismo, ¿viste? Bueno, yo hablo por mí. Creo que ahí te refieres también un poquito a la filosofía que vamos desarrollando nosotros, a nuestra filosofía de diseño, ¿no? Por ejemplo, en este Sí, caso, si nos inclinamos hacia el minimalismo o hacia el sí, 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 funcionalismo, no sí. sé. Y como despacho, como arquitectos, eso pues lo vamos encontrando en el camino, ¿no? Experimentando Sí, y a prueba y error, como los grandes arquitectos, ¿verdad? sí, 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 sí. Igual no sé si te respondí la pregunta, porque yo soy de no dar respuestas concretas. Tengo este hábito del arquitecto de que siempre sobrevuela la idea y nunca la define. Es válido, es válido. Entonces, o sea, tú no desarrollas un concepto, pero ¿cómo defines el concepto arquitectónico? Si es que le puedes dar alguna definición. ¿Cómo defino el concepto arquitectónico? ¿O cuál es tu definición? Así como. Sí, me parece que es una idea
que no sé si tiene que ver con los tiempos que se vienen, ya después el tiempo lo dirá, ¿verdad? Pero creo que es muy personal la definición de concepto arquitectónico y que eh, cada rama del diseño la va a saber definir. Yo, por lo pronto, no tengo una respuesta concreta a esa pregunta. Ok, ok. Me parece bien y es válido porque al final también es parte del proceso, pues, de mejora y de encontrar tu filosofía y Sí, todo. sí, 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 sí. Sí, Es- recién estamos arrancando. sí, claro, sería muy atrevido, se puede Sí, decir también. sí. Pero bueno, ¿cómo encuentras inspiración para tus proyectos? Hay un Dios que todavía no es conocido por el resto de la humanidad que se llama Pinterest, que los estudiantes de arquitectura rezamos y rezamos constantemente para ver si se nos puede caer una idea. Y sí, sí, veo mucho Pinterest, veo mucho revistas de arquitectura. eh, no quiero tirar marcas, ¿no? Pero digo, Instagram también tiene un potencial enorme con respecto a eso. Creo que sería equivocado ver por ejemplo, un local y decir, este lo saco y lo pongo acá, sino que vos estás viendo puntos o sea, inicios de ideas, ¿verdad? O sea, vos ves algo y ese algo que, por ejemplo, puede ser, no sé, un comedor todo blanco con los sillones en negro. Entonces vos tenés que decir, che, de acá me gusta el contraste, me gusta la simpleza de los elementos, me gusta esto, me gusta lo otro. Sería muy errado el hecho de decir, saco este comedor de Pinterest y lo pongo en un proyecto. Eh, yo casi siempre hago esta investigación que te comentaba en un principio de decir, ¿dónde va a estar ubicada la obra? ¿Quiénes van a ser los que lo van a usar? Y con ellos trabajo ideas, ideas, y me parece muy importante hablar con la gente con respecto a esto. Se nos Pero, enseña mucho de los arquitectos, tipo como que, no sé, la Casa de la Cascada se dice que se produjo en 3 horas, después de meses de investigación, en 3 horas se hicieron los dibujos y le dijo, che, ¿esto te gusta? Y el cliente le dijo, me encanta. Pero bueno, también hay que contar que Kaufman estaba muy influenciado porque su hijo era aprendiz de Wright, entonces decir, bueno, hay muchas cosas detrás de eso que habría que saber leerlas. Yo digo que no nos tiene que dar vergüenza decir, ¿te gusta este espacio o este espacio? Y que ninguno sea una producción nuestra. O sea, porque es mucho más fácil y más práctico hablar con la gente por medio de ejemplos que por medio de ideas. ahorita estabas mencionando justamente lo de la mesa, ¿no? De agarrar una idea de una mesa y poner en el proyecto. Y creo que muchas veces sí cometemos ese error, ¿no? En los mood boards, al final de cuentas, ponemos una lluvia de ideas y a Sí, veces pues extraemos ciertos fragmentos de eso, ¿no? Pero pues sí, ya ahí entra ahora sí, como dices, la parte de la investigación y cómo se va a resolver el proyecto. También esta parte de la Casa de la Cascada, pues sí, o sea, nos plantean que fue una investigación y en menos de un día ya se había resuelto el proyecto, ¿no? Pero como dices, hay algo detrás, hay un sustento, que creo que eso es lo importante al final de cuentas, ¿no? Que el proyecto tenga un sustento un y sustento, sí. esté justificado, pues creo que eso hace un buen proyecto, ¿no crees? Sí, y aparte es una obra de arte, o sea, es como, te vuelvo a repetir, es la excepción. O sea, esa no es la arquitectura mundana, normal, masificada, ¿verdad? O sea, es como la excepción, está allá arriba, es un canon prácticamente, esa Claro, obra. claro. Sí, sí, sí. Y hablando de la arquitectura masificada ahorita que dices, Sí. ¿estás a favor o en contra de la arquitectura en masa o de... Yo particularmente creo que los arquitectos tenemos que llegar a otro público. eh, hay como una idea de prostitución de la arquitectura, ¿no? Si la arquitectura sale de esos círculos, ya no es arquitectura, ¿viste? Y bueno, eso podría haber sido cuando surge la Escuela de Bellas Artes y se trabajaba con el academicismo, ¿viste? Es decir, hoy en día los tiempos cambian y la arquitectura tiene que cambiar y nosotros tenemos, para mí, es una opinión personal, también tenemos que cambiar. Se critica mucho a YouTube, se critica mucho a Instagram, se critica mucho a Twitch y bueno, como hablábamos hace un ratito, de acá a 20, 30 años
los futuros clientes seguramente nos van a conocer por medio de estas herramientas digitales. Entonces, es decir, yo en parte estoy a favor porque para mí va a valorizar a la profesión el hecho de que nosotros la saquemos a la calle. Pero es mi Sí. opinión, no sé. No, sí, sí, al final de cuentas es opinión de cada quien. Ahí, por Sí, ejemplo, entrarían también los intereses, porque los desarrolladores al final de cuentas embolsan mucho dinero pues con estas grandes producciones, ¿no? En cambio, sí, que si hicieran una por una pieza, pues sí, sí. por esa parte valorando, pues puedo lograr entender por qué hacen esto, sin embargo, pues tampoco estoy tan a favor de ello, porque no tiene un valor arquitectónico como tal. Y No, seguramente de acá a 100 años estudien ese tipo de arquitectura, ¿o sí, no? estaría muy interesante ver eso, la verdad. Y A van ver a si. decir, mirá cómo vivían en 3 metros cuadrados la gente hace 100 años. Y sí, sí, sí. Quién sabe cómo va a estar, pero pues sí se vienen grandes avances, ¿no crees? Sí, También. sí, sí. Y también el proceso de diseño, porque creo que la arquitectura es una rama que no ha avanzado tanto en los procesos, ¿no? Sigue teniendo los mismos errores que hace 20 años, ¿no? Porque la construcción sigue siendo igual, pues, o sea, diseño, luego ladrillos, a lo mejor han Sí, cambiado ciertos procesos, ¿no? Pero. o- la gente que nos forma también, y nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso, es decir, eh, se nos enseña, y creo que ya lo repetió, no sé si con ustedes o en otra entrevista, ya lo dije, pero bueno, suena como a frase hecha, ¿no? Debe ser una frase hecha igualmente, pero digo, se nos enseña para un mundo que ya pasó, o sea, nos formamos para un mundo que ya no existe. Seguramente tendríamos que estar más cerca a lo que está sucediendo hoy en día y estamos más cerca de Le Corbusier que de Aravena, por ejemplo. No sé, digo, estamos lejos todavía de la arquitectura que el mundo hoy en día necesita. Estamos más cerca de la arquitectura que ya pasó. Habría que ver, Y sí. vamos a llegar tarde siempre igual. O sea, Sí. Y más en, sí, en cuestión de Latinoamérica, ¿no? Siempre llegamos antes, pues por ejemplo Estados Unidos siempre está primero, ¿no? Por ejemplo, en tema de los podcasts, digamos, pues ellos fueron los sí. que empezaron, ¿no? Y de ahí ya se fue viniendo todo hacia México y pues en Latinoamérica, pues. Bueno, en la entrevista anterior yo te dije que ustedes tienen una máquina del tiempo porque saben, Exactamente. saben leer las tendencias que ya vienen de Estados Unidos. Y bueno, te comentaba que yo escucho mucho podcast mexicano. Y digo, ¿por qué no? Y claro, porque cuando nosotros nos quisimos animar, ya, no sé, ya habían pasado un par de años. Entonces decir, sí, tenés razón, y como te decía hace un ratito, llegamos siempre tarde, pero también hay que saber reconocer de que nosotros podemos, y no es una romantización a la pobreza, ni mucho menos, ¿no? Pero nosotros también desde la necesidad podemos sacar respuestas distintas. No sé si mejores, pero distintas. Sí, creo que esas limitaciones que son prácticamente la necesidad nos ponen a trabajar, ¿no? A sacar esta parte creativa, que es justamente lo que busco exponer en estos podcasts, ¿no? De creatividad, pues, cómo las limitaciones nos llevan a desarrollar algo mejor, pues, Sí. o no. ¿O no? Claro, puede pasar que no. Sí, claro. Es parte de la creatividad el hecho de errar. O sea, y puede que, qué sé yo, si uno se pone a leer o se pone a ver la vida de los grandes, de las grandes personalidades, te das cuenta de que solo la pegaron se dice acá en Argentina como que triunfaron. O sea, solo triunfaron una sola vez. Erraron 40. Sí. Importante es no rendirse. Sí, exacto. Pues sí, ser, ¿cómo se dice? Como una gota en una piedra, ¿no? Constantemente Sí, que al final le haces un agujero, pues, el agua. como la tortura china. Y bueno, ya para cerrar un poquito el podcast de hoy, también me gustaría preguntarte algo nuevo que has aprendido, algo así nuevo que reciente, pues, no sé, lo que sea. Que estoy, no sé si ya lo aprendí, creo que lo estoy intentando de a poquito. Callarme, hacer silencio, Ok, me cuesta. Y bueno, yo
tiro chivo, ¿no? Tengo un podcast y en el podcast empecé a trabajar con gente que no conozco. Armé el podcast con un grupo de gente de toda Argentina y con ninguno me conocía en vivo. Con ninguno me conocía personalmente. Entonces eso te lleva a aprender que hay gente que piensa de otra forma, que tiene otras experiencias, que tiene otra forma de ver el mundo. Entonces digo, si yo hubiese querido acaparar o que mi voz sea la única, no hubiera invitado a toda esta gente. Tengo que hacer un poco de silencio y escuchar porque tal vez de esa forma aprenda. Y bueno, estoy en proceso, me cuesta. Eso es bueno. Quiere decir entonces que eres una persona más extrovertida, o Sí, sí. pues más inquieta, ¿no? Pues en el buen sentido, pues veo que estás haciendo distintos proyectos y eres arquitecto, entonces, pues es bueno pues también, pero también, bueno, siempre no es bueno tener tanto ni poco, ¿no? Hay que Sí, estar sí, sí, sí. en un punto medio, pues buscar un En un punto. equilibrio. Y cuesta encontrarlo también. Claro, sí, sí, sí. No, pues súper bueno. Te agradezco por aceptar la invitación. ¿Algo más que quieras agregar o que quieras comentar? No, no, cuando quiera nos juntamos nuevo. A mí me divierte mucho Súper y bien. yo, con lo que tenga que ver con este tipo de proyectos, siempre me sumo. Con cualquier tipo de proyecto, siempre me sumo. Como te pasó, nos pasó a los dos, seguramente lo que más difícil sea es combinar un poco los horarios de cada uno, pero después sale, sale. Yo creo que todo sirve, todo aporta. Y más con México, que con México tengo mucha gente de México que me sigue, así que encantadísimo estoy. Súper bien, ¿no? Pues acá estés bienvenido cuando se pueda ya. Vos Este, me avisás y me pongo los auriculares y acá estoy. ya está. No, pues súper bien. Muchas gracias, Tano. Compártenos también tus redes sociales para seguir tu trabajo. Dale, dale, dale. Sí, ahora estoy muy en la etapa de dibujo, así que se los voy a compartir porque quiero que vean mis dibujos. Va, va, va. ¿Cómo se llama? Ando croquisando, ¿verdad? Ando croquisando. Ah, Sí. súper bien. En Instagram y En en... Instagram, en YouTube me pueden encontrar como Vamos Improvisando. También estamos en Spotify y en Twitch. En Twitch los jueves a las 20 horas México estamos grabando en vivo el podcast y es muy divertido porque nosotros somos 4 o 5 charlando y en el chat de Twitch hay 10 o 15 personas charlando de otro tema random, o sea, es como que están y no están a la vez. Hay un submundo ahí en el chat de Twitch que a mí me interesa mucho como para empezar a investigarlo. Oh, súper bien. Suena interesante. La verdad no me he adentrado tanto en Twitch. Digo, sí he visto que hacen distintas transmisiones y todo, pero Sí, yo no me he puesto en esa parte de transmitir. Estaría padre intentarlo. En es alguna todo un tema, te digo. me imagino, Hay claro. que tener ganas de estar ahí. Ay, bueno, pues te agradezco nuevamente por aceptar la invitación, por tu tiempo y pues aquí estamos cualquier cosa que me podamos ayudar. ¿Cómo no? Bueno, te dejo la invitación para el día que quieras participar del podcast. Bienvenido. Como te digo, grabamos en vivo, así que seguramente va a ser una experiencia distinta. Sí, Distinta. sí, sí, sí. Sí, no he grabado en vivo como tal, ¿no? Así transmitir para tantas personas o algo. Estaría bueno. No, bueno, eso es lo bueno que tiene y lo malo, porque hay veces que hay un espectador y, No, y pues vos tenés que seguir como si nada, ¿viste? Como si te estuvieran escuchando 100. Y hay veces que tenés 10 o 15 ahí y vos decís, ¿qué opinan de tal cosa? Y tenés 15 opiniones enseguida ahí a la orden del día. Entonces, tenés que aprender a lidiar con Dios y con el diablo. es bueno, es bueno. Suena bueno y pues muchas gracias. Entonces ahí nos estaremos viendo. Entonces. Dale, yo te aviso el tema y Va, listo. va, me late, me late. Muchas gracias. Bueno, entonces esto sería todo por el 10º episodio de su podcast Creativarts. Pueden seguir el podcast en Spotify como Creativarts o en YouTube pueden buscar mi canal como Gerardo Wizard o como Creativarts. De cualquiera de las dos formas, ahí pueden encontrar los capítulos. Pues sin más, nuevamente agradecerte, Tano, y nos vemos en un próximo episodio. Bye.